Este capítulo se llama La filosofía del deber. La casta y a todo el mundo lleva las insignias de la clase de vida a la cual pertenece. Se lo reconoce a primera vista por su vestido, sus adornos, las marcas de su casta y gremio. Cada uno lleva pintado en su frente el símbolo de su divinidad tutelar, que lo coloca y lo mantiene bajo la protección del dios. Mujeres solteras, casadas y viudas, todas llevan ropas características y a cada una le corresponde un conjunto bien definido de normas y tabúes fijados precisamente y escrupulosamente seguidos. Los actos personales están minuciosamente regulados, con severos y rigurosos castigos para quien cometa infracciones accidentales o intencionales. Se establece Se establece por quien comete infracciones. Se establece, por ejemplo, qué es lo que se puede comer y qué no. A qué se puede uno acercar y qué hay que evitar. Con quién conversar, comer y casarse. El propósito de estas exigencias es conservar libre de mancha por contacto la fuerza espiritual específica de la cual depende la eficacia de uno como miembro de una determinada categoría social. En la medida en que el individuo funciona como componente del complejo organismo social, tiene que tratar de identificarse con las tareas e intereses del papel social, de su papel, e inclusive conformar a él su carácter público y privado. El grupo como totalidad tiene prioridad sobre cualquiera de sus miembros. Por consiguiente, toda autoexpresión, en el sentido en que nosotros la conocemos y cuidamos, queda excluida, pues el requisito precioso para participar en el grupo consiste en no cultivar, sino en disolver las tendencias e idiosincrasias personales. La virtud suprema es asimilarse, sincera e íntegramente, a la máscara intemporal, inmemorable y absolutamente impersonal correspondiente al papel clásico que a uno le ha tocado por nacimiento, yati. El individuo se ve así obligado a hacerse anónimo. Además, se considera que esto no es un proceso de autodisolución, sino de autodescubrimiento, porque la clave para realizar la encarnación en que nos encontramos reside en las virtudes de la casta a la cual pertenecemos. Se considera que la casta forma parte del carácter innato de cada uno. El divino orden moral, Dharma, que entreteje y conserva la estructura social, es el mismo que da continuidad a las vidas del individuo. Y así como debe entenderse que el presente es una consecuencia natural del pasado, así también la casta a la que uno pertenecerá en el futuro estará determinada por la manera en cómo uno desempeñe su papel actual. Por otra parte, no solo la casta y la profesión, sino también todo lo que ocurre a uno, aunque aparentemente se deba a pura casualidad, está determinado por la propia naturaleza y exigencias profundas del individuo, a los cuales todo se acomoda. El cambiante episodio vital de este momento se relaciona con vidas anteriores, resulta de ellas como efecto natural de factores causales pasados que operan en el plano de los valores éticos, las virtudes humanas y las cualidades personales, según leyes universales que rigen la atracción electiva y repulsión espontánea. Se considera que hay una estricta conmensurabilidad entre lo que una persona es y lo que experimenta, como la superficie interna y externa de una misma vasija. En consecuencia, las leyes Dharma de la casta Varna a la cual se pertenece y de la etapa de la vida Ashrama que corresponde a la edad que uno tiene, indican cómo debe resolver todo problema que surja en la propia existencia. No somos libres de elegir, pertenecemos a una categoría que en cada caso es una familia o un gremio u oficio, un grupo o una confesión religiosa. Y
Como esta circunstancia no solo determina hasta el último detalle de la conducta pública y privada, sino también representa, de acuerdo con el esquema de integración omnímodo, penetrante e inexorable, el verdadero ideal del carácter que tenemos ahora por naturaleza. Entonces, como jueces y como actores debemos limitarnos a encarar cada problema que surja en la vida de la manera como que corresponde al papel que uno desempeña. De este modo, los dos aspectos del suceso temporal, el subjetivo y el objetivo, quedarán estrictamente unidos y el individuo quedará eliminado como un tercer factor extraño. Entonces, el individuo pondrá de manifiesto no el accidente temporal de su propia personalidad, sino la vasta impersonalidad de la ley cósmica. Y no será un espejo defectuoso, sino un cristal perfecto que actúa anónimo, sin dejar huella. El efecto practicado con rigor de las virtudes prescriptas, podemos llegar realmente a hacer desaparecer nuestro yo, disolviendo el último rastro de impulso y resistencia personales, liberándonos así del estrecho límite de la individualidad y dejándonos absorber por la infinitud del ser universal. El Dharma está cargado de poder, es el punto ardiente de todo presente, pasado y futuro, y también el modo por el cual podemos pasar a la conciencia y bienaventuranza trascendentes que caracterizan la pura existencia espiritual del yo. Cada uno ocupa su lugar, Svadharma, en el fantasmagónico despliegue del poder creador que es el mundo, porque así lo determina su nacimiento, y su primer deber es manifestarlo, vivir de acuerdo con él, y hacer saber cuanto por su aspecto como por sus actos qué papel del espectáculo desempeña. Toda mujer es una manifestación terrenal de la Madre Universal, que personifica el aspecto productor y seductor del sagrado misterio que sustenta y continuamente crea el mundo. La mujer casada ha de ser todo decencia. La ramera ha de enorgullecerse de su habilidad para ejercer sus atractivos y vender sus encantos. La madre y ama de casa tiene que criar a sus hijos varones sin cesar, venerar a su marido como encarnación humana de todos los dioses. Marido y mujer deben aproximarse uno a otro como dos divinidades, pues él, a través de ella, renace en sus hijos, así como el Creador se manifiesta en las formas y criaturas del mundo a través de los efectos mágicos de su propio poder, su Shakti, personificado en su diosa. Y del mismo modo que el varón se relaciona con la comunidad mediante las devociones y servicios religiosos correspondientes a su posición social, su mujer está conectada a la sociedad como Shakti de su esposo. La religión de ella consiste en servirle, y la de él en servir a sus padres y a las divinidades de su vocación. De este modo toda la vida es vivida y entendida como un servicio a Dios, pues todas las cosas son conocidas como imágenes del único Señor universal. Cada profesión tiene su especial divinidad tutelar que encarna y personifica al oficio mismo, y maneja o exhibe sus herramientas como atributos distintivos. Por ejemplo, la divinidad tutelar de los escritores, poetas, intelectuales, sacerdotes es la diosa Sarasvati Bak, la diosa del habla fluida y abundante, la patrona de las prácticas mágicas de los sacerdotes brahmanes. Es Savitri, no la princesa humana hija del rey Ashvapati, que según la leyenda rescató a su marido, el príncipe Satyavan, de los dominios del rey de la muerte, sino su contraparte femenina y energía divina, la Shakti de Brahma Savirt, el creador del mundo. Ella es el divino principio
de la creación que todo lo inspira y todo lo mueve. Kama, el cupido hindú, es la divinidad tutelar de las cortesanas y de quien necesitan las lecciones del Kama Sutra, el código autorizado de la tradicional sabiduría reveladora acerca del saber erótico y sexual. Por su parte, Vishvakarma, el divino experto en todos los oficios, el carpintero, arquitecto, artesano y principal de los dioses, es la divinidad patrona de los obreros, artesanos y artistas. Cada uno de ellos, como representante del principio y la totalidad de una rama muy especializada del saber del arte, es un dios y un maestro celoso y exclusivo. La criatura humana cuyo nacimiento la ha destinado al servicio de su divinidad tiene que dedicar todas sus fuerzas y devociones al culto. El menor fracaso puede resultar desastroso, como una amante encantadora y generosa, si se le sirve fiel exclusivamente, pero funesta, irritable y terrible, si no cumple con todas sus exigencias. El dios se abre como una flor, dando dulzura y fragancia y fruto abundante al devoto que de la concentración perfecta. De lo contrario, es quisquilloso y vengativo. En la India, la jerarquía de los oficios y profesiones está estática, altamente especializada y de mutua colaboración. Exige e inculca la más extrema unilateralidad. Nadie debe escoger por su cuenta, mariposear ni dar rienda suelta a los impulsos juveniles. Desde el primer aliento de vida, las energías individuales son dominadas, encarriladas y coordinadas con respecto a la obra general del superindividuo constituido por la sociedad, que tiene carácter sagrado. La subdivisión en 4 etapas, ashrama, del camino de vida ideal del individuo, lleva aún más lejos el principio despersonalizador de la especialización. La primera etapa, la del discípulo, ante Vajin, está enteramente dominada por la sumisión y obediencia. El discípulo, deseoso de recibir bajo el mágico hechizo de su maestro espiritual toda la carga y transferencia del conocimiento divino y el oficio mágico de su vocación, trata de no ser más que el cádiz sagrado donde fluye esa preciosa esencia. Simbólicamente, por medio del cordón umbilical espiritual del hilo sagrado con el que es investido muy solemnemente, está atado a su gurú como a la única, exclusiva, omnisuficiente encarnación humana y fuente para él de sobrehumano aliento espiritual. Se le exige absoluta castidad, brahmacharya, y si por tener alguna experiencia con el otro sexo viola esta prohibición, quebrando así la continuidad de la intimidad e identificación con su gurú, se le aplican muy severos y complicados castigos. Estos son los periodos de Shraddha, fe ciega en el maestro y técnico que conoce el camino, y Shushruta, la voluntad y deseo de oír, aprender de memoria, oír, obedecer y ajustarse. En este periodo, el mero hombre natural, el hombre humano, debe ser absolutamente sacrificado, y la vida del hombre espiritual, la poderosa sabiduría sobrehumana del renacido, debe hacerse efectiva en la carne. Luego, de pronto, cuando el periodo de aprendizaje ha terminado y sin ninguna transición, el joven, que ahora es un hombre, es transferido, podría decirse arrojado, a la vida marital, la etapa en la que debe ejercerse las funciones del dueño de la casa. Grashta. Haciéndose cargo del oficio paterno, de su negocio o profesión, recibe una esposa, que sus padres le han escogido, engendra hijos, sostiene la familia y hace cuanto puede por identificarse con todas las tareas y papeles ideales del tradicional paterfamilias, miembro del gremio, etc.
El joven padre se identifica con los placeres y preocupaciones de la vida en el matrimonio, kama, así como los clásicos intereses y problemas de prosperidad y riqueza, artha, a fin de poder disponer de los medios que necesita no solo para sostener a su creciente familia de acuerdo con las normas correspondientes de su nacimiento y a su categoría humana, yati, sino también para hacer frente a las exigencias más o menos costosas del ciclo ortodoxo de los ritos sacramentales. En efecto, el sacerdote doméstico, el Brahman Guru, a quien ahora debe emplear y atender, como Indra debe emplear y atender al divino Vajpati, bendice y ayuda a la familia en toda ocasión posible, combinando las funciones de confesor y consejero espiritual, médico de la familia, psicólogo práctico, exorcizador y mago. Y estos profesionales cobran una tarifa, lo cual es una parte en parte es causa del éxito que tienen sus santos y secretos procedimientos psicoterapéuticos. Los gurú, plenamente entregados a los privilegios y deberes de sus papeles inmemoriales, como lo hacen todos los demás miembros de la comunidad, sirven de conductores de la sabiduría sobrenatural y el poder sagrado, Brahman, como nervios de la conciencia que atraviesan todo el cuerpo social. El gurú tiende a ser convertido en un ídolo, como cada uno tiende a deshumanizarse, estabilizarse y perder su espontaneidad individual, en proporción con el grado de perfección que adquiere en la ejecución de su papel inmemorial, intensamente estilizado. Por consiguiente, en la segunda mitad del ciclo de su vida individual habrá de dejar a un lado estos frágiles papeles, habiéndose sacrificado totalmente con las funciones de su personalidad social, su máscara de actor social o persona. Ahora tiene que salir de ellas radicalmente, desprenderse de todas sus propiedades y preocupaciones por la riqueza, harta, abandonar los deseos y ansiedades de la vida matrimonial, kama, que ya ha florecido y dado varios frutos, alejarse inclusive de los deberes de la sociedad, dharma, de lo que lo han atado a la universal manifestación del ser imperecedero a través de estos arquetipos permanentes de la tragicomedia humana. Sus hijos ahora llevan las alegrías y las cargas del mundo. Él mismo, hacia el final de su madurez, puede dejarlo, ingresar en el tercer ashrama, el de la partida hacia el bosque, Vanaprastha, porque no somos solo máscaras sociales y profesionales que representan papeles inmemoriales en el mundo de las sombras temporales, sino también algo sustancial, un yo. Pertenecemos al mundo y no podemos dejar de pertenecer a él, pero ni nuestras marcas de casta ni nuestros vestidos nos describen adecuadamente, y las funciones morales y seculares no consiguen sondear nuestra esencia. Nuestra esencia trasciende esta naturaleza manifestada y todo cuanto le pertenece. Nuestras propiedades y placeres, derechos y deberes, y nuestras relaciones con los antepasados y los dioses. Tratar de alcanzar esa esencia indominada significa ponerse en el camino de la búsqueda del yo. Y este es el fin y propósito del tercero de los 4 estadios de la vida. El marido y mujer en el periodo del retiro al bosque dejan a un lado todos los cuidados, deberes, goces e intereses que los ligaban al mundo y comienzan la difícil búsqueda interior. Sin embargo, ni siquiera este idilio de la vida de la santidad en el bosque pone fin a su aventura, pues, como el primer periodo, el del estudiante, es solo un preparativo, en el cuarto y último shramana, en el del santo mendigo errante, Bhikshu, ya no está ligado a ningún ejercicio y a ningún lugar, sino que, sin preocuparse por el futuro e indiferente al del presente, el vagabundo sin hogar vive identificado a su yo eterno y no contempla otra cosa. Ya no le importa su cuerpo, hilado con fibras del karman, quede o caiga. Como una vaca no le importa qué le pase a la guirnalda
que alguien ha colgado en su cuello, porque las facultades de su mente ahora descansan en el poder sagrado Brahman, esencia de beatitud. Originalmente, los santos Jaina iban vestidos de espacio, iban desnudos, Digambara, es decir, totalmente desnudos, como señal de que no pertenecían a ningún grupo, secta u oficio o comunidad reconocidos. Habían descartado todas las marcas determinantes porque la determinación es una negación por especialización. En el mismo espíritu, a los monjes budistas vagabundos se los aleccionaba para que fueran cubiertos de harapos o con un vestido de color ocre, que era tradicionalmente el atavío del criminal expulsado de la sociedad y del condenado a muerte. Los monjes se ponían en vestiduras deshonrosas en señal de que ellos también estaban muertos a la jerarquía social. Habían sido entregados a la muerte y estaban más allá de las fronteras de la vida. Habían salido de los límites del mundo, liberándose de todas las esclavitudes de pertenecer a algo. Eran renegados. Del mismo modo, el Brahman peregrino y el mendicante han sido siempre comparado al ganso salvaje o al cisne, a Hamsa, ganso salvaje, que carece de hogar fijo y deambula emigrando como con las nubes de lluvia hacia el norte, hacia el Himalaya, y volviendo luego al sur, tan en su hogar en cualquier lago o santuario como en la ilimitada, infinita extensión del espacio. Se entiende que la religión, en última instancia, libera de los deseos y los temores, ambiciones y compromisos de la vida secular, los engaños de nuestros intereses sociales, profesionales y familiares, porque la religión pide el alma. Pero además, la religión es necesariamente algo que pertenece a la comunidad y por ello mismo es un instrumento de opresión que nos ata más sutilmente con engaños menos burdos y por lo tanto más penetrantes. Quienquiera trate de trascender las estrechas complacencias de su comunidad tiene que romper con su congregación religiosa. Una de las maneras clásicas de realizarse es hacerse monje, es decir, ingresar en otra institución, en este caso dedicado a aislar al hombre y asegurarlo contra sus esclavitudes humanas corrientes. Otra manera consiste en irse al bosque y hacerse ermitaño, atándose entonces al suave idilio de la ermita y a los inocentes detalles de la vida primitiva ritual. ¿Dónde puede estar uno totalmente libre de este mundo? ¿Qué es realmente un hombre más allá de todas las marcas, costumbres, instrumentos y actividades que denotan su estado civil y religioso? ¿Qué ser es el que subyace, sosteniendo y anima todos los estados y cambios del devenir de su vida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como una sombra? Las anónimas fuerzas de la naturaleza que actúan dentro de él, los actos de cuyo éxito o fracaso dependen su situación social, el paisaje y la forma de vida correspondiente a la época y lugar de su nacimiento, la materia que pasa por su cuerpo y que por algún tiempo lo constituye, encanta su fantasía y anima su imaginación. Ninguna de esas cosas puede decirse que sea el yo. Es posible que uno pueda satisfacer sus ansias de liberarse completamente de las limitaciones, ansias que equivalen al anhelo del absoluto anonimato, haciéndose mendigo sin hogar, sin lugar fijo de reposo, sin camino regular, sin meta ni propiedades. Pero aún entonces seguimos llevando con nosotros a nosotros mismos. Todavía siguen presentes y activas todas las estratificaciones del cuerpo y de la psique que corresponden a la oferta y demanda del ambiente y que nos ligan al mundo donde quiera que estemos. Para alcanzar el hombre absoluto, Purusha, que buscamos dentro, tenemos que descartar estas vestiduras y envolturas oscurecedoras. Desde la piel, pasando por el intelecto y las emociones,
la memoria de las cosas del pasado, los hábitos inveterados que condicionan nuestras reacciones, la espontaneidad adquirida, los automatismos que nos hemos aficionado a la expresión de nuestros sagrados y desagrados hondamente arraigados, todo eso debe ser lanzado por la borda, porque no son el yo, sino sobreimposiciones, colores, unturas, anyana, en su intrínseco brillo y pureza. Por ello, antes de ingresar en el cuarto ashrama, el de la no identidad vagabunda, el hindú practica los ejercicios psicológicos del tercero, el idilio del bosque. Tiene que despojarse de sí mismo para llegar al yo adamantino. Y esta es la obra del yoga, el descubrimiento del yo. Y luego la identificación absolutamente incondicional de uno mismo con el fundamento anónimo ubicuo, imperecedero de toda existencia. Constituye el fin propio de la segunda mitad del ciclo de la biografía ortodoxa. Es hora de que el actor se quite de la cara los afeites que antes usaba en el teatro del mundo. Es hora de recoger y liberar la persona viva, impasible y desapegada. Ha estado siempre presente y sosteniendo y haciendo marchar el universo.